Vamos con el primero de nuestros invitados. Con el siguiente, que ahora lo vamos a presentar, con nuestro invitado, con nuestro primer invitado, hablaremos de escalabilidad en los negocios, hablaremos de liderazgo y hablaremos de gestión del talento. Y quiero lanzar antes una pregunta a la audiencia. ¿Creéis que la inteligencia artificial cambiará la forma de gestionar el talento? Incluid comentarios si tenéis opinión formada. A continuación voy a presentar a mi invitado, que es Lluís María Gras Balaguer. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, es MBA por IS Business School, es coach ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching y Business Coach por la organización internacional Scaling Up. Actualmente dirige Scale Up Business, dedicada a la mentoría coaching de empresarios y directivos, y es autor del libro El pegamento de las organizaciones, que es una guía para descubrir los valores, identificar el propósito y un objetivo a largo plazo, que es al final la base de la cultura de una empresa y es el vehículo para vincular a los empleados de la misma. Bienvenido, Lluís, al programa. Hoy hemos tomado el puente aéreo o el AVE virtual y nos conectamos por Zoom con Lluís, que está en Barcelona. Hola Martín, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a conectar hoy con vosotros y bueno, y a contestar, intentaré contestar lo mejor que pueda a las preguntas que tengas preparadas. Creo que sí, Gracias. Lluís. Mira, la primera pregunta que quería hacerte es un poco, ¿cuál es el rol que desempeña Scale Up Business en el ecosistema empresarial, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la propuesta de valor que ofrecéis? Mira, lo que hacemos es facilitar que las necesidades y retos de una empresa, que sobre todo esté en crecimiento, estamos muy focalizados en empresas en crecimiento, pues que estas necesidades y retos se resuelvan de forma fácil y asequible. O sea, una empresa cuando pasa de 1 a 5 empleados, bueno, tiene su hándicap, pero cuando pasa de 30 a 100, pues esto organizativamente se complica mucho y se pierde, digamos, la conexión directa con los empleados iniciales. Mi propósito es ayudar a conseguir a realizar este cambio, o sea, que las empresas lo vean y dicen, wow, así nos va mejor. Y la propuesta de valor es esto que te decía, ¿no? ¿Cómo facilitamos que se consiga esto con menos ruido, sobre todo, y con menos drama? Esa sería la primera respuesta a las preguntas, ¿eh? Podemos ampliar, ¿eh? Nosotros tenemos en nuestro modelo, yo voy con un modelo que lo tomamos de Scale Up, de mi certificación, Scale Up Coaches, en la que este modelo hablamos de 4 decisiones que todas las compañías tienen que tomar prácticamente diariamente, que son decisiones acerca de personas. Está todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer, las posiciones son adecuadas. De estrategia, sabemos lo que queremos hacer. Ejecución, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para conseguir la estrategia. Y la caja, porque o vigilamos la caja o caemos en el valle de la muerte, como muchas empresas startup empiezan, dicen que de 1 millón que empiezan, pues al final, al cabo de 10 años, pues queda un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pues esto es el tema, esto es lo gran principal. La estadística es demoledora, ¿eh? En los 3 primeros años, 8 de cada 10 mueren, un poco más de 8. Sí, es el crecimiento, digamos, es el crecimiento que, y sobre todo no vigila la caja, ya te lo digo. No saben, a veces se considera, muchas empresas cuando empiezan con los fundraising que le llaman, ¿no? Las rondas de financiación, pero ya un momento dice, bueno, el mejor financiador es el cliente que paga las facturas, ¿no? O sea, que esto a veces lo olvidan, te lo digo. No hay empresas sin clientes que paguen. Correcto. Eh, una pregunta así más práctica, ¿no? En el momento actual, ¿no? En plena revolución tecnológica acelerada en la que estamos inmersos, te haría una pregunta, ¿no? ¿Cuánto de importante en lo que has dicho antes es anticiparse, ¿no? ¿En qué medida o en qué momento una empresa ha de empezar a dedicar recursos para afrontar nuevos retos que en este caso son bastante inmediatos?
Bueno, te diría que esto está relacionado con la capacidad de visualizar las tendencias. O sea, si tú ves qué tren hay en el mercado, no solamente sociológico, de modas, de nuevas herramientas, de forma de hacer, de comportamientos de la sociedad, y de ahí detectas que puede haber una necesidad o puedes crearla, pero y ahí dar con el gol, y ahí habría ejemplos en el mundo. Por ejemplo, hace 20 años, ¿quién pensaba en un smartphone? Y hoy no podemos vivir sin él, por ejemplo, ¿eh? Aunque esto es un caso muy atípico, pero real. Pero en la historia habrá casos todos los días. Lo que quiero decir es, mis clientes están donde está el trend, donde está la tendencia. Y si no tengo clientes, pues no va a funcionar la compañía. Con lo cual, ¿cómo debo anticiparme tu pregunta? Pues hacer muy bien los análisis de tendencia, de dónde están los clientes, hacia dónde van y qué es lo que yo sé hacer, cómo se complementa con esto y puedo aportarles algo. Ahí sí te diría. Importante la tendencia. Tú antes en la segunda pregunta has dado algunas pistas, pero tú eres experto en coach, experto en mentoring. Para garantizar el éxito de un proyecto empresarial, ¿cuánto es liderazgo y cuánto es gestión? Mira, nosotros tenemos una imagen que es, por ejemplo, como un CEO, ¿no? Que tiene, digamos, que tiene como varios platos, ¿no? En un lado, con un palo tiene que aguantar platos de liderazgo y en otra mano tiene que aguantar palos de gestión. O sea, lideramos personas, gestionamos procesos. Esto es un mantra para mí. O sea, yo cuando voy a las compañías, primero que les explico es esto. ¿Cómo vamos con la gente? ¿Las lideramos o las gestionamos? Gestionar, ¿qué quiere decir gestionar a alguien? La gente quiere ser liderada y cada día más. Y lo que tienes que hacer es gestionar los procesos que son los responsables de que se consigan las cosas. O sea, un proceso bien realizado o un proceso bien diseñado hará que la gente no se queme. Y esto irá seguramente con la pregunta a lo mejor que me hará sobre temas de retención, ¿no? Pero ya hablaremos después. Pero liderar es importantísimo. Liderar y tener una cultura empresarial es importantísimo. Y lo que tienes que saber hacer es todos esos procesos que tiene que hacer la compañía, comprar, vender, producir, toda la parte de documentación, etcétera, toda la parte de logística. Estos son procesos que tienen que estar muy bien diseñados para que no se queme la gente. O sea, la gente se va cuando se quema o no está bien en una compañía, ¿no? Cuanto más arriba estás en una compañía, la empresa más asentada, cuanto más arriba de la posición, más arriba estás, más lideras y menos gestionas procesos. Cuanto más, yo a los mandos intermedios ya les doy el 50%. Tenéis que liderar 50%, tenéis que gestionar 50%, ¿no? Yo me he encontrado en casos de que les he hecho la pregunta en unos talleres que hago con los equipos intermedios y les pregunto qué es lo que os gusta hacer y qué es lo que no os gusta hacer. Te voy a poner este ejemplo que es muy simbólico. Ha habido en algún momento en alguna compañía que las 7 o 8 personas que pertenecen al equipo pues les gusta hacer lo mismo y les disgusta hacer lo mismo y les ocupa quizá un 15 o 20% de su tiempo. Entonces le pregunto al mando intermedio, escucha, ¿estás buscando a alguien? Sí, 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 estamos creciendo, estamos buscando a alguien. ¿Y qué perfil estás buscando? Y me dice, pues ya lo ves, como estos. Ya, pero hay un 20% que no les gusta hacer. ¿Por qué no buscamos a alguien que haga eso que a los demás no les gusta hacer? Le puedo reducir la carga pues, de un 20, un 15 a un 5%, aligeras mucho. ¿Pero esto qué significa? Significa que tendrás seguramente que cambiar el proceso. Y ahí radica la pereza a veces que las compañías tienen en cambiar los procesos y la gente se aburre. Lo digo porque el gran hándicap para poder, digamos, quitar trabajo a otras personas dentro de un proceso significa a lo mejor modificar el proceso. Y esto es un hándicap. Y te he puesto este ejemplo porque lo he vivido varias veces, casi en cada compañía, cuando tengo estos team buildings. No, bueno, es fundamental. Al final estamos hablando, ha sido muy ilustrativo lo que has dicho del equilibrio con los platos, ¿no? Al final también depende del momento. Hay momentos en que se necesita más liderazgo, momentos de cambio acelerado y tal. Pero sí es cierto
que los mandos intermedios, el papel de la gestión es también muy importante, ¿no? Por Y supuesto. ahora sigo un poco con la misma, casi la misma temática, pero con una pregunta un poco más concreta, hablando ya de nuestro país, ¿no? Tenemos un tejido empresarial de muy reducido tamaño, ¿no? El 93% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados. Y tenemos la tasa de absentismo laboral más elevada de Europa, de largo. Entonces, bueno, es muy determinante la involucración de las personas. Yo creo que viene al hilo de lo que has comentado. Háblame de atracción, gestión, retención de talento, que creo que es un problema que en estos momentos tiene la empresa española. Bueno, arranca precisamente con un problema cultural. O sea, si la compañía tiene definido claramente para qué hacen los que hacen, cuáles son los valores que ellos, cómo es la forma de hacer. Y luego lo siguiente es si tenemos un objetivo a largo plazo que nos sirva de catalizadores, que queremos llegar allí. Y cómo aunas a la gente y cuando estás haciendo la contratación de tu gente, pues cómo haces preguntas para poder validar que esta gente pues estará alineada con este propósito, con estos valores y que el objetivo que tú propones o que tienes en la compañía como empresario, pues les atrae, les hace gracia, les hace ilusión. Esto es, esto es, esto es principal, te diría. Luego, otra de las cosas el problema, otra de las cosas importantes ahí que está junto con la cultura es si el empresario, los directivos de la compañía, de alguna forma se preocupan de que saben que las personas están contentas con lo que hacen. Pues uno que no está contento con lo que hace, pues sí, se va al médico y se pide una baja. Y ahí sí, no. Luego yo tengo un caso en concreto de una compañía, hablando de absentismo, que estaba muy preocupado, eran 200 personas, y dice, joder, es que el año pasado tuvimos un problema de absentismo importante, como objetivo este año debemos intentar reducirlo y tal, tal, tal. Entonces lo primero que hago, que esto también un poco atado con el IA, ¿no? Es, oye, qué datos tenéis? ¿Quiénes son quiénes son los que hacen absentismo? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué zonas de España? Porque están divididos en varias zonas. Bueno, al final resulta que el otro día, con los datos en mano, dijeron es que el 60% del absentismo son 3 personas. De 200 personas que tiene la compañía, pues se ve que el problema está muy focalizado, ¿verdad? Y es más fácil de resolver. O sea que también es, a veces, entendemos el absentismo, pero no tenemos bien hechos los análisis. Y entonces es el gran problema, ¿no? Y ahora con la IA, que puede darte tanta información, si la tienes bien registrada, pues enseguida sabrías, oye, pues el mal lo tengo aquí, ¿no? O lo tengo allá. Con lo cual, esto es uno de los temas. Y la retención de talento, a mí no me gusta la palabra retención, te lo digo claramente, porque es como si tener allí una persona con una cuerda atada a un mojón, igual que los barcos en los puertos, sino cómo creamos el espacio suficiente en la compañía para que la gente esté contenta, se quiera quedar. Hay una, hay una retribución, evidente la retribución extrínseca, o sea, que es el dinero que me dan a final de mes o las condiciones que yo tengo, esto es importante para poder vivir y esto todo el mundo lo necesita y tiene que ser adecuado a su nivel. Que hablaríamos de sueldos en España, que quizá también hay un problema de ahí, ¿eh? Pero bueno, no creo que sea el tema de la pregunta hoy. Pero, pero por un lado hay la retribución intrínseca, que es aquello que yo aprendo porque la compañía me facilita una serie de aprendizajes, no solamente de la compañía, sino porque me dice, echa para adelante y me pone retos me da que hacer y me tiene la mente haciendo cosas interesantes y no me tiene ocupado. ¿Eh? El tema es cuando una compañía, la gente está ocupada, a lo mejor no hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues alguien tiene que saber dirigir esto. ¿Eh? Y aquí yo creo que ahí no tenemos quizá, yo diría que el asentismo está un poco relacionado con ello. Fíjate lo que te digo. Sin duda, y está relacionado con lo que hemos visto en la anterior pregunta de liderazgo, ¿no? O sea, al final. Y Es ahora, decir, sí. Los de Gallup, que son unos sabios en estos temas, dicen que el 70% de la gente se va porque no aguanta a su jefe, ¿no? O sea que Sí, quizá antes han hecho un poco de asentismo. No lo sé, ¿eh? Pero es posible. Perdona, ¿eh? Que querías contarme otra.
No, en esta pregunta tenemos una especial pasión por el emprendimiento. Siempre procuramos tener startups o hablar indirectamente o directamente de emprendimiento. Entonces, tú como coach, como mentor, ¿qué consejos darías a una startup que ya genera, que está creando riqueza, que de alguna manera está generando empleo y se plantea la escalabilidad, ¿no? ¿Cómo unos consejos para afrontarlo de forma ordenada? En mi experiencia, con mis clientes y con startups sobre todo, lo primero que yo les diría es, mira, saber cuál es la cultura de la compañía. ¿Cuáles son los valores realmente que tú quieres o que están en la compañía, que son los tuyos, que es el que primero que inicia, en principio es el que inicia con sus valores? Pues todos estos valores, si son bien claros, y también definir el propósito, ¿para qué quiero esto? Y esto es vital. El tener un objetivo a muy largo plazo al principio, pues a lo mejor eso es muy... bueno, ya decimos a veces un objetivo descabellado, ¿no? Pero quizás un poco más difícil, o ponen uno y luego al final es muy difícil, hay que cambiarlo al cabo de 2 o 3 años. Pero una compañía que ya está, una startup que ya es capaz de generar, tiene que mirar muy bien la cultura de la compañía y el desempeño de su gente y cómo está su gente desempeñando para los objetivos que se quieren cumplir, con unos indicadores clave, con unos objetivos muy certeros y muy claros, y la gente alineada. O sea, lo importante, hay mucha gente muy buena, te lo digo verdad, en todos los niveles de las compañías, en todos los niveles. O sea, no solamente los buenos son los jefes, que a veces había que discutir, pero es que abajo también hay gente muy buena. Y hay gente muy interesada y gente muy integrada. Lo que pasa es que no sé si siempre le damos el espacio. También es verdad que si nosotros hay alguien muy bueno en una compañía y no podemos crearle este espacio, este outlook que le llaman, este futuro, tenemos que dejarle ir y acompañarle. Porque este siempre hablará bien de nosotros. O sea, a veces no podemos retener, no digo retener, no podemos crear el espacio porque la compañía tendrá sus limitaciones. Bueno, pero la gente, si alguien puede y es capaz de más, oye, ya volverás dentro de unos años, te vendremos a buscar porque sabemos que es bueno, cuando podemos crearte el espacio y acompañarlo bien. Para mí esto es vital también, sobre todo en compañías startups, porque se pueden dar cuenta de ese tema, que contratan gente inicialmente que es muy potente, pero al cabo de un tiempo dicen, bueno, y ahora se le queda corto lo que podemos ofrecerle. Si este tiene una carrera aquí, una capacidad que hay que dejarle ir y acompañarle. Esto es vital. Yo me acuerdo cuando yo estaba en posiciones de gerente y de director general. Os explico esto porque yo cuando yo tenía 30 años y contrataba gente para una filial, digamos, una branch office de una compañía francesa. Y yo me preguntaba, ¿y este por qué viene a trabajar conmigo? ¿Qué me ve a mí, que tengo 30 años, y yo buscaba gente a lo mejor más expertos que tenían 33, 34, 40 años? ¿Y cómo van a trabajar con un crío como yo? Y esto me preocupaba. Y una vez los tenía dentro, me sabía, ¿qué outlook les puedo dar yo a esta gente? ¿Cómo tiene que crecer la compañía para que esta gente sea buena y quieran quedarse? Estos eran mis principios, que intento aplicarlos hoy con mis clientes, que al menos se lo comento. Y creo que esto es vital para retener, que no es retener, sino que es crear el espacio para que estén interesados en quedarse. Que a veces el dinero no lo es todo. Hay también la parte que tiene de retribución intrínseca, que es lo que están aprendiendo aquí, que ellos lo saben, y la capacidad. Que el dinero evidentemente viene a partir de cierto nivel, pero es así. No sé si eso respondo tus preguntas. Hay una relación muy clara entre los valores, la misión y el alineamiento de las personas que han de impulsar el salto. Al final, el tema de los equipos es fundamental. Lluís, a mí me encantaría seguir hablando, me están haciendo señas de que el tiempo se ha acabado, pero no descarto que tengamos más encuentros. Muchísimas gracias por tu participación en el programa y ya seguiremos en contacto. Lluís, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes, Martín, y hasta saludos y hasta pronto.